No solo la hija de Heréndira, el país entero, la presidenta, están esperando noticias. La muerte del jaguar. A mí ese imbécil me importa poco. Lo que quiero salir es de este problema y agarrar a los Casillas. Mejoró la seguridad, señor. Sí, después de la última intrusión de Víctor, había que mejorarla. General. ¿Cómo va todo? Todo estable, general. Estos dos ya llevan mucho tiempo aquí, general. ¿Puedo preguntar quiénes son? Puedes preguntar lo que se te dé la gana. Yo no tengo por qué responder. General Gutiérrez. Esto sí que es un verdadero milagro. Mañana temprano llego con un comando a inspeccionar el cuartel a su cargo en Culiacán, General Cifuentes. Luz, ¿tienes algunas noticias nuevas sobre el jaguar? ¿Algo que sepas? Te dije que tenías que tener paciencia. Ya estamos consiguiendo su ubicación. Eso lo dices porque no están en mis zapatos. El jaguar no se va a quedar sin castigo, Luz, eso te lo aseguro. Pues sí, pero siento que ya se tardaron mucho. Yo necesito que sea ya. A ver, por favor, no te involucres más. Las cosas van a pasar. Pero entre menos sepas y más te alejes, es mejor. No sé qué de todo esto puede ser mejor. Isabel, ya llegué. Se me juntó el trabajo y no pude llegar antes. Aquí estoy. ¿Por qué gritas? ¿Estás borracha? Ni me vayas a regañar. ¿Qué hago? Pues estoy triste, deprimida. No tengo nada mejor que hacer. ¿Cómo quieres que no te diga nada? Ve cómo estás. Isa, ya habíamos hablado esto en México. Y quedamos que no iba a volver a pasar porque era una excepción, porque entiendo cómo te sientes. ¿Pero otra vez? ¿Qué va a pasar mañana que me vaya a trabajar? ¿Vas a hacer lo mismo? Yo ni quiero pensar en cómo voy a estar mañana. Dios. A ver, hija, tomar no es la solución. ¿Te has sentido mejor tomando? ¿O ya superaste lo que pasó con tu mamá? Ven. Vamos a ver qué te sientes. Mi amor, entiende. No tienes ni la edad ni la madurez para estar tomando. No es la respuesta. Y no va a traer de regreso a tu mamá. ¿Ok? Yo te tengo una mejor idea. ¿Por qué no me regresas a mi mamá? Una inspección. ¿Tú puedes creer que se atrevan a hacerme eso a mí? ¿Cuál es el problema, señor? ¿Cómo que cuál, Tiberio? ¿Que no conoces las instalaciones y los recovecos en este cuartel? ¿Los prisioneros? No están reportados. No aparece capturados en ningún lado. Así como no lo estuvo Chacorta en los últimos 2 años de entrenamiento. Nadie sabe que tengo a esta gente en mi poder. Ellos no pueden entender de lo que se trata este lugar. No les da la cabeza. Entonces hay que sacarlos de aquí, general. Sí. Solo hay que conseguir un lugar a donde llevarlos. Tenemos varias casas de seguridad. Hay una que desde hace mucho no usamos.
sabía que ibas a venir. Bueno, pues, salud porque estamos haciendo las cosas bien y, bueno, no tan bien también, porque se me va mi mujer en miga, pero pues lo entiendo. No porque se me va mi Laurita y mi nieta, sino porque mi hijo por fin lo entendió. También te quiero, jefa. Y a todo esto, ¿dónde fregado está el Dalvio, Explícale, Lee. No vas a querer saberlo, Tata. ¿Por? Pues yo quiero aprovechar que estamos aquí todos juntos. Y pues quiero decir algo que nunca pensé que iba a decir, pero pues ahí les va. Está bueno. ¿Qué tienes que decir, Dianita? Me voy a salir del business. Te felicito, Diana. Yo sí brindo por eso. Salud. Yo también, mijita. Felicidades, Diana. Nada más espero que el negocio también te quiera dejar a ti. Hey, pues ya tomaste tu decisión. Se te respeta. Yo también te apoyo, Diana. Gracias. ¿Y tú qué? ¿No vas a decir nada? Mira nomás. Otra llamadita de parte del infierno. Bueno. A ver, toma papel y pluma. Te tengo la ubicación exacta del jaguar. Lo que yo no entiendo es por qué el Ismael no ha sacado a Laura de este mendigo país. Digo, por seguridad. ¿Tú vas a seguir? Hablando de esa mujer. Buscando una pista para saber por qué fregados tu Laura todavía sigue con el Ismael. A ver, bájale 2 rayitas a tu histeria. Yo nunca dije mi Laura. Y tú y yo sabemos que eso no tiene ningún futuro. Pues mira, qué bueno. A ver si haces caso a eso que tú estás diciendo y ya dejas de hablar de esa mujer. Nosotros tenemos cosas importantes que hacer, Víctor. Tú no te quieres fregar al parcero, al gancho, al general, pues enfócate. Así es. Pero también esto es importante porque Laura también es una Casillas. ¿Ah, sí? Eso es importante. Todo es importante menos yo. Porque mientras tú sigues ahí queriendo proteger a tu ex y a su chamaca, yo soy la que está aquí contigo dando la cara en esta guerra estúpida que tienes contra el parcero. ¿Ya terminaste? Sí. Número 1, no es mi ex. Número 2, contigo siempre fui bien claro. Yo nunca te he mentido, ¿o no? No, Víctor. No me has mentido. Tú me salvaste. Y por eso tienes mi lealtad. Pero esta estúpida guerra no se va a acabar. ¡Nunca! Yo tengo presente, yo tengo futuro y tengo ganas, tengo muchas ganas, Víctor. Lo que pasa es que tú estás ahí, enterrado siempre con tus muertos y con tu venganza. Ay, tú me gustas. Me gustas mucho. ¿Que no lo entiendes? ¿No lo ves?
¿Sabe qué, Horacio? Olvídese de todo lo que hablamos. Se acabó el negocio, mijo. ¿Cómo así que se acabó el negocio? ¿Qué me está hablando? Sí, así como lo hermano? está escuchando. Yo no voy a sapear a los Casillas y ahora mismo le voy a decir a ellos que usted los va a traicionar. ¿Estamos? Usted va a ser así de fariseo que me va a echar a la... ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere que piense si me iba a robar la mitad de mi plata? ¿Ah? Yo a usted no le quiero robar nada, hermano. Piénselo, póngase en mi lugar. Yo estoy frenteando a la DEA y usted se va a llevar $5 millones. Es un gana-gana para usted, hermano. ¿Sí, un gana-gana? Ah. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Qué nos de eso? Yo aquí lo único que veo es un gana y pierde. ¿Estamos? Pero le voy a dar una oportunidad, mijo, para que no se muera hoy. Póngale pues cuidado. Pilas. Yo me quedo con 15 y usted se queda con 10. Sonría, sonría que le esté viendo la cámara. Sonría que le esté viendo la cámara. ¿Listo? ¿Vale? Venga, hermano. Y le queda un día, piro. Hermano, hágame el favor. Cállese. No me haga que lo pele. Hermano, por favor, no le vaya a decir nada a los Casillas, por favor. Sigamos con este negocio, hermano. Pilas le va a decir algo a los Casillas, ya ve. ¿Está bueno, morra? Si todo sale bien y no nos estás trampeando, ese mini no va a dejar de maullar. Tenemos la información, familia. Eso queda a las afueras de Culiacán. Voy yo mismo. Me jalo para allá, préstame unos hombres. Disculpe que interrumpa, Evita, pero yo creo que debería aguantarse. Digo, dejarnos hacer nuestro trabajo, ¿no? Que vayamos nosotros. Que vayamos nosotros primero a ver cómo está la onda. Que veamos qué pex. Que no nos vayan a agarrar con los calzones abajo, Ismael. Pues sí. Perdóname, pero hay que tener un plan B por si te emboscan, güey. No, mi jefa nos anda con cosas. Si ella dice que el jaguar está ahí, es porque está ahí. Yo estoy de acuerdo aquí con el Skinny, Elizabeth. Primero hay que revisar el perímetro para saber qué onda, ¿no? Sobre todo aquí por los padres que tiene nuestra queridísima invitada estrella. Pues uno nunca sabe, ¿no? Ahora pueden querer cobrar igual que hicieron conmigo.